El sexto sentido. Hola, hola, saludos, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Sean todos bienvenidos a Transnovación, el poder evolutivo. Transnovación es un ejercicio radiofónico hecho para que cada vez avancemos más en nuestra vida como seres humanos que sentimos, que pensamos, seres intelectuales, seres psicológicamente estables. Transnovación es ese cambio, esa conexión con estados de vibración superiores. Pero como le decimos anteriormente, esto funciona a partir de sumarnos a la ciencia, a los conceptos científicos. Por tanto, Transnovación no es una emisora, no es una estación de radio, es un ejercicio radiofónico. Aquí no buscamos de pronto la superación personal, esto no es un curso de liderazgo, no es un coaching, no es nada de esto. Es un ejercicio radiofónico que nos permite conectarnos con esa sabiduría interna, con esa sabiduría colectiva, con esa sabiduría social. Saludamos en esta noche a quienes se conectan con nosotros desde Perú, desde México. También tenemos reporte de sintonía desde Texas, desde Nueva York. Y para darle un toque de mayor emoción a lo que estamos haciendo continuamente, nos están saludando también desde Alemania y España. Ellos escuchan en diferido, es decir, la repetición de nuestro programa todos los miércoles a las 8 de la noche. No obstante, ustedes pueden entrar por transnovación.org y allí encuentran los capítulos anteriores, los programas anteriores, la grabación de lo que se ha venido realizando y se ha venido haciendo cada domingo. El día de hoy transmitimos en vivo y todos los domingos desde las 8 de la noche, así que sean todos bienvenidos. Esta es la gran familia de Transnovación, el poder evolutivo. Este programa de El Sexto Sentido busca precisamente lo que estamos hablando, nuestro sexto sentido, la manera más hábil de conectarnos con esas experiencias de vida que van más allá de lo evidente, más allá de lo que percibimos. Para esto, pues es muy importante conocer un poco esas teorías diferentes del conocimiento, la que nos han acompañado desde los vestigios, desde los inicios del ser humano. No sin antes agradecer a nuestro director de producción, a nuestro jefe de producción, a Leonardo Taborda, por esa música tan excelente que hemos tenido en el transcurso de la semana.
Estamos transmitiendo música las 24 horas del día. La idea es que ustedes se conecten constantemente con nosotros. Si están saturados de tanta información, tanto contenido en las redes, en los noticieros, en las estaciones de radio, pueden conectarse con música tranquila para trabajar, para hacer ejercicio, para estar en espacios de armonía, haciendo las diferentes actividades en casa, donde quiera que estén en el día pueden escuchar música genial. Felicitamos a Leonardo Taborda por esta selección de música que nos ha enviado y yo me considero el fan número uno de este proyecto radiofónico, porque la verdad me la he pasado toda esta semana escuchando esta música que es genial. La verdad me siento muy tranquilo. Cuando estoy en el trabajo, hoy precisamente en el haciendo ejercicio, haciendo un poco de bicicleta, yo decía, hombre, pero qué genial tener esto aquí que le permite a uno inclusive conectar con esos paisajes hermosos que nos brinda la posibilidad de hacer una rodadita de bicicleta. De igual manera, en las noches la música es muy tranquila, muy suave. Profesor Leonardo, si quiere decir algo, lo saludamos, le enviamos un caluroso abrazo, le damos las gracias eternas por esa selección tan hermosa de música que nos presentó esta semana. Profesor Leonardo, bienvenido. Hola John, muy buenas noches. Los agradecido por estar aquí, por poder compartir con ustedes. Y muy emocionado de este nuevo capítulo hoy de El Sexto Sentido, más allá de lo evidente, un ejercicio radiofónico como bien lo indicaste. Y pues los estaré acompañando acá en la parte técnica, acompañando la transmisión, vigilando la música y recordarles a nuestra audiencia que nos pueden escuchar a través de transnovación.org. Sí, muy bien. Esa plataforma de Transnovación.org o transnovación.org es sencilla de manejar, la verdad es muy intuitiva, tiene fácil acceso y está muy bien especificada. Entran ustedes, encuentran los programas grabados, lo que está en este momento al aire. Simplemente cuando ustedes están en la plataforma, ahí al aire está la música que está acompañándolos constantemente. Le dan un play ahí, o si ya inmediatamente cuando abre la aplicación ella reproduce. Bueno, es bien sencillo y a partir de ahí vamos a recibir también sus sugerencias, reclamos, donde usted nos va a conocer también quiénes somos, qué hacemos, y da la posibilidad de que usted nos envíe un comentario, cómo le han parecido los programas, cómo le han parecido los contenidos, de qué quiere que hablemos, a qué invitados quieren que nosotros llamemos, contactemos para que estén aquí con nosotros construyendo esta gran sabiduría. Como le dije anteriormente, este es un espacio que busca establecer una relación directa con la ciencia. Pues para ello es muy importante tener en cuenta esos conceptos del conocimiento, porque pues hemos hablado desde el inicio de nuestro espacio, hemos hablado aquí en el Sexto Sentido de física cuántica, inclusive hemos hablado sobre cómo se relacionan esos conceptos que desconocemos con nuestra vida diaria. Es importante que hagamos un repaso, una leidita de todos estos temas, porque la verdad tienen mucho que ver con todo lo que nosotros percibimos, con nuestro diario vivir. También hemos hablado bastante sobre esa inteligencia emocional, esa habilidad de la inteligencia emocional que nos permite regular nuestras propias emociones. También hemos visto cómo enfermedades psicocomportamentales de la sociedad hoy en día cada vez se van aumentando, se van dando en un incremento vertiginoso, y allí hablamos precisamente hace 8 días del estrés crónico, sus características. Hablamos también de la ansiedad, los estados de ansiedad, cómo regularlos, cómo manejarlos, y la llamada depresión, ¿no? Esa depresión sintomática o diagnosticada clínicamente, que también está afectando mucho a la población, a la juventud, a los mayores, a los adultos mayores y en fin, a toda la población. Entonces hemos olvidado conectar con ese yo interno, hemos perdido esa capacidad de individualización. Recordamos que Carl Jung decía que un individuo desprovisto de su individualidad pierde la habilidad cognitiva y su capacidad moral, y cae prácticamente en estados de infantilización, donde pierde su capacidad analítica, crítica de la realidad, ¿no? Más o menos eso es de lo que hemos venido hablando estos días.
pues básicamente en nuestro día de hoy hablaremos acerca de el conocimiento, como este es un tema amplio y complejo que ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas a lo largo de la historia. Esto no es nuevo, no es simplemente a las cátedras universitarias a las que les compete este tipo de temas, de conceptos, sino que a todos nos debería interesar conocer la realidad, conocer de dónde viene el conocimiento, por qué somos lo que somos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué actuamos como actuamos, básicamente. Pues estas son algunas de las teorías que van surgiendo. Tenemos, por ejemplo, la teoría del empirismo, el racionalismo, el constructivismo, la teoría del conocimiento situado. También encontramos conceptos como los de la epistemología, la teoría del conocimiento social, la teoría de la verdad, la teoría de la justificación, la teoría del paradigma kujiano, el constructivismo social y, en fin, una serie de teorías que la ciencia investiga y desarrolla cada día. Inclusive estaba esa teoría tan interesante de Heisen, que nos habla de la intuición como una habilidad para abordar el conocimiento. Pues, hombre, estos son temas bien importantes y para poderlos abordar necesitamos a un experto, necesitamos a alguien que nos ayude a dar luces, nos permita entender un poco más esto llamado conocimiento y de qué manera nosotros pues lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Muy bien, amigos, familia de Transnovación, que les quiero presentar al licenciado Daniel Forero. Daniel es un licenciado en Educación Comunitaria con un amplio conocimiento en Derechos Humanos. También tiene una maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Entonces, creo que Daniel es una de las personas con esa habilidad, ese talento para podernos hablar sobre estos y muchos más conceptos. Entonces, Daniel, licenciado Daniel, sea usted bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches para John, para Leonardo Taborda. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan en estas nuevas plataformas. Pues sí, hoy venimos a hablar un poco sobre qué es el conocimiento, qué es la verdad, cómo se ha venido construyendo todos esos conocimientos, todos esos saberes, y pues esperando a ver cómo nos va el día de hoy para aprender, que a eso es lo que vinimos. Qué palabras sabias ha dicho Daniel de entrada. Aprender mutuamente. Necesitamos mirar, necesitamos aprender y aprender mutuamente. Muchas veces en nuestro campo de la enseñanza y el aprendizaje, de la educación, a veces uno no sabe quién está aprendiendo más, si los estudiantes o los docentes, ¿no? O los profesores. Realmente es una dupla aprendizaje-enseñanza que cada vez nos va fortaleciendo más y nos va dando más herramientas. Entonces, licenciado Daniel, ¿qué tal si le parece si comenzamos desde el inicio? Comencemos desde el principio. Es decir, este concepto de conocimiento o de saber, básicamente, ¿cuál ha sido desde los orígenes del ser humano la cultura que más sabia se ha presentado en la historia del ser humano? Bueno, pues para hablar de conocimiento tenemos que remontarnos a la especie Homo, de donde provenimos, ¿cierto? Y el conocimiento no es nada más que una acumulación de saberes, de experiencias, de conceptos, de alguna información que pues nos ha llevado en el primer momento, pues en todo el proceso de la prehistoria. El hecho de aprender que con los huesos podíamos matar un animal más pequeño que nosotros para poder sobrevivir, el hecho de saber que el árbol me generaba frutos y que luego esos frutos después de cierta cantidad de años, millones de años, entendimos que ese fruto, que esa semilla me generaba la capacidad de no moverme, el hecho de saber que la carne cocinada me iba a generar mucha más energía que la carne cruda. Todo ese tipo de cuestiones nos van llevando al Sapiens a entendernos y a estar aquí.
Entonces, durante todo el proceso de la prehistoria, que es un momento hermosísimo para el ser humano, porque realmente era libre, porque realmente estaba experimentando, estaba conociendo, no estaba el término bueno, no estaba el término malo, estábamos reconociéndonos también como sujetos, como cuerpo, estábamos aprendiendo un montón de cuestiones, estábamos adquiriendo los conocimientos necesarios para poder sobrevivir. Sin estos conocimientos, pues no, claramente no estaríamos aquí. Estaríamos como el Florescensis, como el Australopithecus, como el Habilis, sin la capacidad de reconocernos. O sea, el conocimiento aquí lo que nos llevó es entender qué fue esas falencias que hemos tenido, qué eran las falencias que necesitábamos, cuál era el proceso de adaptación en la prehistoria para poder sobrevivir y allí pues adaptarnos a esos entornos un poco crueles. El África es cruel, los cambios climáticos, por ejemplo, en Europa, en Asia, todas estas cuestiones, todos esos conocimientos que empezamos a transmitir gracias al fuego, gracias a estar juntos, gracias a no entender que las cosas eran mías, sino que era de todos, gracias a este comunismo primitivo, entendimos que el conocimiento también tenía que ser conjunto. ¿Para qué? Pues para un bien común, ¿sí? Entonces en el tema de la prehistoria es una cosa muy hermosa, es una cosa que desde el paleolítico pues vivíamos totalmente libres, vivíamos totalmente de la experiencia, reconociendo, aprendiendo, no, nos lanzábamos y entendíamos que no teníamos alas, entonces ¿qué teníamos que hacer? Caminar, entendíamos que habían animales mucho más grandes de los cuales yo quería poseer su espíritu, entonces cazábamos y portábamos esos colmillos, portábamos esas pieles, entonces empieza a aparecer un conocimiento muy antiguo, muy rico, muy, ¿cómo llamarlo? Muy espiritual también, ¿sí? Un conocimiento muy bello, muy bello. Muy bello. Yo tengo aquí y quiero hacer una pausa, Daniel, porque quiero básicamente como contextualizar a nuestra audiencia, a nuestros amigos y a quienes nos están escuchando en este momento, para que pensemos por un instante en la comodidad de nuestro sofá, en la tranquilidad de nuestro hogar. Tú enciendes la luz, tienes visión, necesitas cocinar algo, un cafecito, vas, prende la estufa, la camita está caliente, vivimos en un barrio, en una sociedad vigilada por la seguridad, la policía, quienes nos protegen, tenemos amigos vecinos aquí al lado, se nos sacaron los fósforos, vamos a la tienda, bueno, etcétera. Todas esas actividades que realizamos diariamente. Ahora sí, transportémonos a esa época de la que Daniel nos está hablando y vemos que es un entorno hostil y complejo, ¿no es así, profesor Daniel? Claro, va a ser un entorno hostil y complejo porque estamos aprendiendo, estamos reconociendo. Tenemos animales mucho más fuertes que nosotros, que si los vamos a enfrentar, pues nos van a comer. Muchas veces los climas no nos daban para mantener el fuego. ¿Y qué pasaba? Pues que la comida no iba a generarlo la energía que necesitábamos que nos generara. Entonces esto es claro. De lo que tú hablas es que en este momento tenemos todas las comodidades, pero todo esto es un proceso, ¿sí? Entonces arranquemos desde el principio, que es el paleolítico. En el paleolítico estamos en el mundo es nuestro, el mundo lo compartimos con otros animales, somos otros animales, no nos creemos superiores, sino que más bien nos creemos inferiores a otros animales y queremos ser como ellos, ¿sí? Y en ese proceso de aprendizaje nos hemos aprendido a adaptar, nos adaptamos muy bien, ¿sí? Estaba leyendo un artículo que decía que llegó un punto en que casi nos exterminamos. ¿Por qué? Porque casi desaparecemos por el hecho de los climas. Cuando llegamos a Europa, pues fue madre, llegamos y entendimos que había otro contexto, ¿sí? Y además de eso nos encontramos con otra especie que es el neandertal, que estaba allí, que se comía nuestra comida, porque el neandertal comía 3 veces más que nosotros, se alimentaba de nuestros frutos, de nuestros animales, y en todo este proceso de experimentación pues entendimos que no es nada fácil, pero eso es una de las partes también de las que vamos a hablar, un poco al elogio a la dificultad de un autor que vamos a hablar más adelante, y pues entendimos que tendríamos que primero aprender a sobrevivir junto con ellos. Duramos 100.000 años en guerra con el neandertal, luego logramos mandarlo al norte del mundo,
donde posiblemente se extinguieron o se extinguieron. Lastimosamente tenemos todavía un gen, un 1% de gen de neandertal. También quiere decir que no fue solamente guerra, sino que también había algo de amor, ¿sí? También. Entonces, pues en el Paleolítico lo que nos vamos a encontrar es un mundo lleno de hostilidades, pero también un mundo libertario, un mundo libre, un mundo de experimentación y de reconocimiento. Hasta con hongos experimentamos. De hecho, para que nos vayamos desencantando un poquito de nuestra situación, estamos muy propensos también a la autoextinción, a desaparecer, porque la historia nos ha mostrado que las diferentes especies biológicas que han habitado, han ido desapareciendo. Cumplen un ciclo, desaparecen, cumplen un ciclo, desaparecen. Tal vez un organismo muy pequeño como el trilobito es alguno que ha vivido bastantes millones de años, ¿no? Tal vez mucho más que los dinosaurios. Pero bueno, ahí está básicamente a la orden del día la posibilidad de que nos podamos extinguir, al igual que las diferentes especies. ¿Qué necesita ese ser humano racional e inteligente para evitar su extinción? ¿Será que somos los llamados a la sabiduría absoluta, a la conexión directa con Dios? ¿Será que simplemente cumplimos un proceso? Daniel, cuéntenos cómo vamos en ese estado entonces, cómo nos consideramos nosotros, los seres humanos. Bueno, pues sigamos con el proceso en el que vamos. Sí, en ese adquirir esos espíritus de los animales, empezamos a entender que había una espiritualidad de la cual yo quería tener esos espíritus. Quería tener la velocidad del tigre, del león, quería saltar igual que un mono, quería ser igual de ágil que no sé, que una cebra, no sé. Queríamos esa espiritualidad y al tenerla, pues y con nuestras costumbres y nuestros saberes empezamos a enterrar a nuestros muertos, al igual que el neandertal. Empezamos a construir algunos dibujos que nos iban a decir que había algo más superior, y en ese ser superior eran los animales. En ese ir y venir, pues viene toda la construcción y el reconocimiento y la transmisión de saberes. Entonces vamos descubriendo ya en el Mesolítico todo el tema de la semilla, que si la semilla la vamos dejando ahí y volvemos dentro de 6 meses, ya encontramos otro arbolito, por consiguiente vamos a tener más frutos, por consiguiente vamos a quedar mucho más tiempo allí, y eso nos va a permitir ya en algún momento, ya más o menos hace unos 8.000 años, 8.000, 9.000 años, nos vamos a empezar a asentar, a quedarnos en un solo lugar. Y al asentarnos y quedarnos en un solo lugar, pues nos va a permitir algo que es muy importante en nuestra actualidad y desde siempre que hemos sido humanos, que es el tiempo. Si ya tenemos nuestra comida, ya entendemos que si tengo un animal y otro animal de la misma especie, pero de 2 sexos diferentes, se van a empezar a reproducir y por consiguiente, pues voy a tener más comida. Y si ya tengo mi comida y si ya tengo tiempo, pues voy a tener tiempo para pensar, para empezar a adquirir nuevos conocimientos. Entonces voy a tener el tiempo para hablar con el vecino, porque ya vamos a construir nuestras primeras casas, y al momento de hablar con mi vecino, pues mi vecino va a traer unas nuevas ideas y yo les llevo otras nuevas ideas. Y las ideas entonces empiezan a aparecer para esta construcción de conocimiento, de religión, de cultura, tenemos que hablarlo un poco del patriarcado, porque los que nos vamos a empezar a reunir, pues vamos a ser los hombres. Entonces vamos ahí. Punto interesante, punto interesante. Saludamos también a quienes nos acompañan desde La Habana, Cuba, país tropical, país calientito. Qué rico que también nos estén escuchando desde La Habana, Cuba, y se suman a esta gran familia de Trasnovación. Como ven, vamos llegando y rompiendo fronteras, vamos a llegar hasta donde más podamos llegar. La idea es, como lo dije anteriormente, es crear una comunidad, una familia que básicamente nos dediquemos a esto, a analizar la realidad, a analizar nuestra situación humana, pero apoyándonos no desde la pseudociencia, sino de la ciencia,
como tal. Y la historia y de todo eso que nos está hablando el profesor Daniel hace parte de lo que, como decía Carl Sagan, puede que no nos dé las respuestas a todo, pero es lo mejor que le ha pasado al ser humano y es aferrarse a la historia. Entonces, qué bueno es escuchar a alguien como el licenciado Daniel Forero, y entonces llegamos al punto interesante, ¿no? Cómo el patriarcado se va asentando, va cogiendo, va consolidándose como el género fuerte, ¿no? ¿Será por la constitución física? ¿Será por sus pensamientos ideales? ¿Será que se proliferaron más hombres que mujeres? ¿Cómo fue esta evolución, profesor Daniel? Bueno, el patriarcado, dicen las feministas de los años 60, van a ser en el paleolítico, todos éramos libres y todos teníamos unas funciones y unos roles determinados. Pero gracias a la contextura física, a la biología del hombre, el hombre se dedicó a tener algunos roles. El hombre era el que cazaba, el hombre era el que explorara, el hombre era el que protegía. ¿Por qué? Porque muscularmente el hombre tiene su fuerza pues en los brazos y en las piernas, mientras que la mujer radica toda su fuerza en el vientre y en la cadera, ¿sí? Por consiguiente, desde esa parte biológica y de esa necesidad de mantenernos vivos en un ambiente tan hostil, pues la mujer se fue relegando a la parte interna, mientras que el hombre se fue saliendo, ¿sí? Saliendo de ese lugar que va a ser la hoguera, que más adelante ya en el Neolítico y cuando empecemos a hablar de las primeras civilizaciones va a ser el hogar. Pues la mujer se va relegando al cuidado, a tejer, a la recolección, todos los ámbitos internos. Mientras que el hombre, gracias a su contextura física o biológica, se ve en la necesidad en el paleolítico de ir saliendo, ¿sí? Ya en el neolítico, ya cuando encontramos la agricultura, pues el hombre se acostumbró a estar afuera. Entonces el hombre sale, el hombre es el que cuida a los animales, el hombre es el que mira las plantas, y mientras que la mujer se encuentra en todo, lastimosamente, en algunas comunidades no, pero pues estamos hablando de sociedades patriarcales, donde la mujer va a empezar a quedarse cuidando la hoguera. Entonces cuando el hombre llega ya tiene la carne listica para que él pueda consumirla. Él va a ser la que va a transmitir los saberes de su clan. La mujer va a ser la encargada del cuidado, que si alguien se rompe o se maltrata algo, también, y también todo el tema de la espiritualidad. Todo esto va a llegar con todo el tema del neolítico. Si el hombre ya tiene el tiempo. Y bueno, yo iba a decir una cosita aquí, ¿no? Que básicamente ese modelo patriarcal y esa figura que nos presenta el profesor Daniel se viene manteniendo hoy día en muchas civilizaciones, en muchas culturas, ¿no? Donde el hombre es esa imagen que nos presenta el profesor Daniel y la mujer es la imagen que está en la casa. Y eso no ha cambiado con los miles de años, básicamente es lo mismo, ¿no? Sí, pues hace ya 70, 80 años ha llegado una revolución feminista, y eso es importantísimo también hablarlo, y es también por esa acumulación de conocimientos y de desigualdades, ¿no? También se fueron cansando de toda esa vulneración, de todo ese relego a un solo ámbito en la sociedad, y pues estamos en este punto clave de la historia nuestra, de la historia de la humanidad, donde tenemos que empezar a transformar esos imaginarios, esos ideales de superioridad, ¿sí? Por raza, por género, que pues vamos a ir viendo a través de la historia cómo nos va. Entonces a partir de ese intercambio de ideas entre hombres, pues algunas mujeres, a partir de esa también, de ese cultivo de la cebada, donde nos vamos a poder sentar y a disfrutar de una buena cerveza, de haber aprendido que la bebida era un lugar de encuentro, pues van a aparecer las ideas. Y yo como hombre quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos y mis hijos y mis hijos repitan las ideas que yo pensé. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que ellos repitan las ideas que yo quiero? La tradición oral no es muy fiable, es muy importante, pero no es muy fiable. ¿Por qué? Porque si yo te transmito una idea, tú no la vas a repetir de la misma manera en que yo quiero que me se transmita. No la vas a transmitir de la misma manera en que yo quiero
que se transmita. Por consiguiente, van a aparecer una cantidad de símbolos, de figuras, de estados, que nos van a permitir entender qué es lo que realmente los humanos se han pensado a través de la historia. Y esta cantidad de símbolos se llama la escritura. Y con la escritura pasamos de hablar de toda la prehistoria a hablar de la historia de la humanidad, es decir, de todo lo que está escrito. Y allí, a partir de todo lo que está escrito, van a empezar a aparecer las primeras grandes civilizaciones de la humanidad que nos van a dejar un montón de conocimientos, de saberes y de experiencias. En algunos lugares vamos a hablar de verdades, pero también quiero dejar claro que las verdades no existen. Por ahí decía el adagio popular, las verdades absolutas no existen y eso es absolutamente cierto, ¿no? Bueno, Daniel, Sí, vamos a señor. hacer una cosa, sí, señor, totalmente cierto. Demos un salto vertiginoso en el tiempo y ubiquémonos ahora en esa cultura occidental, la cual es invadida en conocimiento por medio de los antiguos griegos. Y tal vez con este punto medio podemos tomarlo como referencia, bien sea para transportarnos hacia atrás en el tiempo o para ir adelante en el tiempo. Pero básicamente la cultura griega es la que se imparte en las instituciones educativas aquí en Occidente, ¿verdad? Entonces, desde allí encontramos a diferentes escuelas del conocimiento. Creo que la más importante es la escuela socrática, ¿no? De Daniel. Sí, no, y la platónica, porque si vamos a hablar de Platón, pues el cristianismo ya lleva más de 2000 años muy fuerte, y desde Platón es que toman esas ideas. De hecho, Platón en su diálogo La República, eso es un libro que en su capítulo 8 nos habla de una fascinante teoría de la cueva a la caverna, ¿no? De Platón, que es como un relato de Sócrates, porque bueno, dicen las lenguas que Sócrates es un ideario de Platón, ¿no? Tal vez usted me saque esta duda que he tenido por tantos años, donde Sócrates al parecer nunca dejó nada escrito, sino simplemente se dedicaba a la transmisión oral y a educar a los niños a partir de algo que él había llamado la mayéutica, ¿no? Que era a partir de las preguntas cómo él iba resolviendo esas inquietudes de la población en general. Y tal vez esa forma de enseñar se dio como que era una manera de corromper a la población y tal vez eso fue lo que le costó la muerte a Sócrates. Pero bueno, es aquí Platón quien habla bastante sobre Sócrates y discutió la teoría de las ideas o formas, argumentando que el conocimiento auténtico sería básicamente la contemplación de las ideas eternas e inmutables. Qué fascinante, Daniel. ¿Qué significa todo esto? Bueno, antes de hablar de los griegos, que como su merced dice, tiene toda la razón, esa es la educación que nos han impartido, es una educación muy eurocentrista. Me gustaría hablar de una civilización de la cual todos tomaron parte y de la cual ninguna habla por el color de su piel o por su melanina, y son los egipcios. Los griegos tomaron de los egipcios, los sumerios formaron y se construyeron con los egipcios, los hindúes, los chinos, los romanos. ¿Por qué a los egipcios no se les da ese lugar? ¿Por qué si los griegos visitaban Alejandría para visitar esa grandísima biblioteca? ¿Por qué no lo hacían? Porque simplemente se ha vuelto una sociedad muy, muy del color de piel, muy eurocentrista, donde el blanco es el que domina. Y a partir de esa dominación del blanco, entonces todo el conocimiento del blanco es lo que se debe enseñar al blanco. Y todo lo que se le enseña al blanco se le tiene que transmitir al otro. ¿Para qué? Para que aprenda a obedecer. Entonces, con todo este tema de las ideas han surgido en todas las civilizaciones de la humanidad. Y los que tienen más grandes sus ideas y más claras fueron los egipcios. Entonces, a partir de allí, y lo va a decir el señor Enrique Dussel, cuando nos dice, nos enseñaron una cantidad de mentiras y nunca nos enseñaron realmente de dónde vienen estas ideas. Y estas ideas vienen de Egipto. Entonces, claro, el mundo de las ideas nos lo van a vender como una idea muy, muy eurocentrista, muy de Platón, muy de Sócrates. Y entonces, pues toda nuestra educación va a partir desde allí.
Entonces, pues quería hacer esa claridad antes de empezar a hablar todo el tema de las ideas. Porque con las ideas, con toda esta idea de que nos venden de Occidente, va a aparecer algo que es la verdad, ¿sí? Y aquí yo quiero ser como muy cuidadoso con este término, porque muchas veces encontrar esa verdad, que era el fin último de los filósofos, se vuelve un complique, porque entonces todos necesitamos tener una verdad a la cual recibir y la cual reproducir. Entonces quería también como hacer esa claridad. Y qué perfecto que Daniel nos hable acerca de esas ideas, porque básicamente uno de los conceptos importantes para Platón es que la realidad no está en este mundo material, sino que es en el mundo de las ideas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo real, este mundo presente es como una especie de Matrix y que nosotros tenemos que desconectarnos y que allá en la mente, allá en nuestro cerebro está el mundo real, al real que tenemos que vivir exactamente. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Aló, me escuchan? Perfectamente, escuchamos, Daniel, perfectamente escuchamos. Es que tuve un error ahí. Bueno, ¿qué es la realidad? Es que todos tenemos realidades totalmente diferentes. O sea, si vamos a analizar la realidad de los hindúes, es una realidad totalmente diferente a la de los griegos. La de los griegos es totalmente a la de los vikingos, diferente. La realidad es totalmente a la de los africanos, y la de los africanos es muy diferente a la de los mayas, a lo de los incas. Entonces todos estamos construyendo una cantidad de realidades totalmente diferentes, pero lastimosamente se nos imponen algunas verdades, algunas realidades de otros espacios. Y al imponernos esas realidades, pues ya estamos hablando de colonialidad. Y entonces todo el proceso colonial se nos viene y es una imposición de la cultura, es una imposición de los saberes, es una imposición de la lengua, es una imposición de mis danzas, de mi religión, de mi espiritualidad. Nos van a empezar a decir que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que no consumas esta droga porque es que te está llevando a unos estados de la mente muy grandes, entonces no coma eso, sino más bien tome vino con una hostia. Entonces, cuando hablamos de la realidad o cuando hablamos de quién nos quiere vender esa realidad, pues es muy complicado entenderla, y por eso también tenemos que aprender a generar un proceso de colonialidad, ¿sí? Porque pues la educación nos ha llevado a que la realidad es la que nos lo pintó el europeo del siglo XV, el europeo del siglo XVI, el europeo del siglo XVII, del XVIII, del XIX, el estadounidense del siglo XX y siglo XXI. Y entonces la realidad es un mundo capitalista donde entre usted más acumulación de capital, donde usted mejor carro tenga, donde usted el mejor lugar o sector para vivir tenga, esa va a ser la mejor realidad y la verdad que usted debe compartir. Entonces aquí es donde viene el conocimiento a colonizar nuestras mentes, ¿sí? A decir, esto es lo que usted tiene que aprender para ser una persona exitosa. Entonces, entre usted más tenga, es una persona exitosa. Y eso es una contradicción muy grande frente pues, a todo lo que podemos empezar a ver en la historia de la humanidad y frente al conocimiento. Básicamente lo que Daniel nos habla es ese momento de la historia en la que se da la transfiguración cultural de nuestras Américas, por allá en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Donde se nos transfigura nuestra cultura, donde se doblega al indígena americano. Inclusive un antropólogo como Campo 2014, si no estoy mal, decía que ese proceso de colonización costó la vida a 50 millones de indígenas americanos, y ese 50 millones representaba casi el 75% de los habitantes indígenas en las Américas, aquí donde nos encontramos nosotros. Básicamente borran y comienzan de nuevo a instaurar su cultura, sus creencias y todo lo que usted nos acaba de decir, ¿no, profesor Daniel? Sí, con la llegada del blanco a América, pues
se van a dar un proceso de enfermedades que no teníamos, y que ellos van a traer una cantidad de animales que en nuestra región, por las condiciones, no vivían, porque no alcanzaron a pasar. Y con estos nuevos animales y con estas nuevas enfermedades, pues va a haber una disminución de la población indígena. Y además de los pocos que no se murieron por enfermedades, pues van a venir los azotes del español, del blanco, los azotes de la Iglesia Católica con todo el tema de la Santa Inquisición, los azotes culturales, el tema de la desnudez del cuerpo. Nos van a enseñar que es un pecado, ¿sí? Entonces nos enseñan a cubrirnos, pero con el encubrimiento de nuestro cuerpo viene el morbo, y entonces con el morbo ya viene la perversión, y con la perversión viene las violaciones, los asesinatos, las mutilaciones. Bueno, viene un montón de cosas. Pero también quería que pues en el tema del conocimiento, hay conocimiento que también se nos ha ocultado. Por ejemplo, este señor Dussel también nos decía en sus textos, pueden leer bastantes textos de Dussel, se los recomiendo mucho. Nos dice que los primeros en llegar a América no fueron los españoles, ya habían llegado en un primer momento los chinos. Los chinos siempre han comercializado, los chinos tenían clarísimo qué lugares del mundo podían llevar sus mercancías. En mapas chinos del siglo V ya aparecía América Latina. Aparecía América, perdón, no América Latina, sino toda América en sus mapas. Ya también siglo XIII los vikingos, perdón, siglo V, VI los vikingos también ya van a empezar a recorrer con sus barcos gigantescos los Yggdrasil, y van a empezar a bordear el mundo, van a llegar a tierra norteamericana, van a haber algunos asentamientos allí. Plena Edad Media, gracias a la persecución que va a tener este grupo contra la Iglesia Católica contra los caballeros templarios, pues esta gente se va a cargar de un montón de oro, de todo. Recordemos que los templarios fundaron los primeros bancos en Europa, y estos manes perseguidos, ¿qué van a hacer? Tomar barcos. Ya reconocían que había un continente al otro lado del Atlántico, y van a empezar a navegar, y llegan los caballeros templarios. Van a llegar curas borrachos. O sea, el conocimiento estaba, solamente que no les interesaba que se dijera que los chinos habían descubierto América. No les interesaba que dijeran que los indígenas ya habitaban América, y que no fue un descubrimiento, sino fue una invasión. Entonces, en todo este desaprender, tenemos que hablar ya no del descubrimiento, sino de la invasión a América. Porque realmente pues aquí ya habían culturas muy fuertes, los aztecas, los incas, los mayas, y se fueron antes de que todo esto pasara. ¿Por qué? Porque ya lo olían en algún momento. Entonces pues esta gente se va a ir. Pero pues entonces hay que también desaprender, que también es parte del conocimiento, esa necesidad de desaprender, y necesitamos empezar a desaprender desde nuestras bases, y es empezar a romper con esos imaginarios eurocentristas, volvamos a decirlo, y es decir que esto no fue un descubrimiento, sino una invasión. Los mayas, esta sorprendente cultura que ya hacían mapas celestiales impresionantes, tenían alto conocimiento en medicina, en astrología, y habían dicho que iba a haber una gran invasión en América, precisamente porque la población había olvidado las enseñanzas de Buricocha, su dios Buricocha, ¿no? Entonces eso hizo que finalmente ellos se fueran, pero sus conocimientos quedaron acá. Igual los toltecas también tenían una sabiduría impresionante, ¿no? Y este tipo de conocimiento que ellos manejaban era muy enfocado como hacia el amor y hacia la espiritualidad, ¿no? Claro, y al encuentro con la Pachamama, al respeto y la responsabilidad con el otro. Si alguien manejaba la ética, son ellos, sí, la ética del cuidado. Son ellos, se cuidaban. Bueno, mentira, pues no es que se cuidaran al otro, pues, pero sí en cuanto a la relación con la naturaleza, era una relación totalmente diferente, era un amor por la naturaleza. Posiblemente hacia el otro no, pues porque los aztecas sí
pues ese era un imperio, también se tenían que expandir y en esa expansión pues no puede ser todo amor, todo paz, pues también iba a haber mucha violencia y mucho sacrificio a los dioses. Genial, profesor Daniel. Todas estas enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy, básicamente un programa no sería suficiente. Pensaría yo que tendremos que hacer una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, etcétera, una quinta parte de lo que estamos discutiendo el día de hoy, porque este recorrido histórico es bastante amplio, pese a que nos lleva tal vez en la buena manera a cambiar nuestra forma de concebir nuestra naturaleza, de dónde venimos, por qué estamos acá. No somos tan blancos como algunos piensan que somos más bien un cruce de diferentes razas. Por tanto, pensaría que ese odio hacia ese racismo y ese odio hacia las diferentes culturas debe desaparecer, porque no hay nada más parecido a esto que el color de sangre, dicen por ahí, ¿no? Y básicamente somos más que raza, somos hermanos que habitamos esta misma tierra. Entonces, bueno, profesor Daniel, muchísimas gracias por la compañía. No sé si quiera aportar algo adicional, algo importante que quede ahí pendiente y con lo cual podamos hacer la tarea para que vayamos revisando y tal vez en próximos encuentros ir abordando este tema. No, claro, nos quedamos muy cortos, nos faltó hablar de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios, porque los egipcios tienen muchísima historia que contarnos, de los chinos, de los hindúes, de los hebreos, por ejemplo, que más adelante, aunque eran una civilización esclavizada por los egipcios, más adelante van a tomar el poder y ya con Cristo pues va esta revolución también un poco. Nos faltó hablar un poco de los griegos, de dónde proviene todo este conocimiento que a nosotros nos enseñan en las escuelas, de los romanos, hablar un poco de esa Edad Media, no sabemos si fue oscura, no sabemos si no fue tan oscura, hablar un poco de los vikingos, de Gengis Khan, por ejemplo, de todo el tema del Renacimiento, que es una cosa hermosísima para hablar, de todo el tema de la Ilustración, de las revoluciones, de lo que tenemos es para hablar. Entonces, si les gustó, pues le darán like, no sé cómo funcionará eso acá, pero pues si quieren seguimos hablando y también para hablar un poco de ese conocimiento positivista que tal vez es necesario también entenderlo y porque tenemos que hablar de ese racionalismo. A usted, profesor Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado entonces el día de hoy. La verdad es que este espacio pues debe ser corto porque pues estamos preparándonos para las actividades de la semana y pues qué rico quedar así como picaditos en ese concepto del conocimiento y de todas esas cosas tan interesantes que decimos cada domingo, cada 8 días acá en nuestro programa del Sexto Sentido. Por eso es que queremos ir un poco más allá de lo evidente. Muchísimas gracias, profesor Daniel, entonces por habernos acompañado. Despídase de toda nuestra audiencia, por favor. Que tengan una muy feliz semana. Busquen el sentido, el gusto por la vida. La vida es una cosa muy bella. Disfrutar todos los placeres que se nos da y nos estaremos viendo, escuchando y observando y aprendiendo durante el tiempo que estemos aquí. Y ustedes, amable audiencia, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que las 24 horas del día van a encontrar música genial para que puedan hacer sus quehaceres, su vida en el trabajo, en el estudio, en el ejercicio, en el compartir con otras personas. Y en la noche, esa música de tranquilidad con la que el profesor Leonardo Taborda nos está sorprendiendo, que está genial. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron desde diferentes partes de Latinoamérica, desde Perú, desde México,
desde la frontera con Estados Unidos, desde Texas. También tenemos reporte de Nueva York. Encontramos que también nos están escuchando desde La Habana, Cuba. Felicitaciones y bendiciones para todos sus hermanos cubanos que se encuentran en este momento disfrutando del calorcito de esa playa tan hermosa. También pues nos están escuchando desde Alemania y España en repetición. Recuerden que la repetición de este programa, de este espacio, va todos los miércoles a las 8 de la noche. Y estaremos aquí en vivo y en directo todos los domingos hablando con diferentes expertos sobre diferentes temas que buscamos sea de su interés, de su agrado y que nos genere más expectativas sobre esa realidad. Profesor Leonardo, muchísimas gracias por por todas las cosas buenas que nos ha mostrado en este espacio. Profesor Leonardo, ¿quiere despedirse de nuestra audiencia? John, muchísimas gracias. Agradecerle a Daniel, agradecerle a nuestros oyentes desde prácticamente todo el mundo y recordarles que nos pueden alcanzar en transnovación.org. Allí pueden encontrar todo lo que quede pendiente, lo que quieran escuchar o repetir. Y música a las 24 horas. Feliz noche para todos. Reciban un abrazo desde la distancia y seguimos pensando en ustedes y seguimos creciendo. Esto es Transnovación, el poder evolutivo. Feliz noche. El sexto sentido.